Hola, ¿Cómo Dragón. estás? ¿Cómo Bien, ¿y andamos? vos? ¿Bien? Bien, bien. Bien, muy bien. Ando ahí un poco con la luz, pero bueno, todo bien. Un poco psicodélica la luz atrás, flúor. Sí, sí, bueno, en este espacio es donde grabo y produzco música, entonces es como el elemento clave, digamos. Ah, Buenísimo, mira qué bien. buenísimo. Mira, te cuento así a modo de introducción, te cuento que quien se acaba de unir, bueno, es un amigo hip hopero de Colombia y que también tiene, digamos, toda una historia de militancia social y desde el hip hop. Y que de hecho en algún momento, cuando hicimos Mendoflow en el año 2013, se tomó un avión con su compañero de banda y se vinieron a Mendoza y fueron parte del Mirá qué festival. grande, Sí, sí, mirá qué muy bueno, grande. muy bueno. Hola Mica, ¿cómo andás? Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Esto de la televisión me pone un poco incómodo. Ah, sí, claro. Ahora que sos una celebridad internacional, estás tímido. Me está entrevistando Martina Piolas, no es para menos. Me pone nervioso un Bueno, poco. no, 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 no. Creo Hola que es al Kelly, ¿qué tal? revés. Hmm. Bueno, No estoy mientras se acostumbrado siguen ni a hacer sumando un intro, amigos, imagínate. Alejandro, ¿qué te parece si Mira. empezamos a conversar antes que Instagram nos corte? Sí, sí, Yo te por había, pro- supuesto. yo te había propuesto un tema de conversación diferente a las dimensiones que vos siempre trabajás o por las que sos más conocido, que es o por lo artístico como hip hopero, o bien en tu función y en tus responsabilidades sociales. Pero quiero recordar que hace un poquito más de 10 años, en noviembre del 2009, terminábamos un trabajo juntos. Aquí nos estaría faltando Daniel Pacheco, que fue un relevamiento de la cultura del hip hop en Mendoza, eh, de la cual vos eras parte histórica, activa, motor, y para muchos de nosotros era algo que no conocíamos, algo que ignorábamos, y también fue una sorpresa. Entonces, de esa acción apareció la cooperativa del hip hop y, y, y algunas cosas muy interesantes que pasaron en este tiempo. Por supuesto que tu vida, tu trabajo y el de muchos de esos talentos siguieron sus caminos, pero en aquella oportunidad y en ese video, que si después se puede, trato de compartir el link por acá, eh, vos reflexionabas sobre un punto que era el pibe de barrio, Alejandro como vecino de un barrio de Guaymallén, y de qué manera te arrimaste a la música por primera vez y qué fue eso que te impactó. Y me gustaría, Alejandro, si nos podés volver a contar eso, como Alejandro, antes de ser Dragón. Bien, bueno, yo me arrimo a la música cuando era muy niño. Digamos que es una cuestión de vocación, ¿no? Uno de esos talentos que uno trae de nacimiento, el amor por la música y sobre todo la curiosidad bueno, mucha curiosidad sobre cómo funcionaban los instrumentos musicales y todas esas cosas de niño. Uno quiere desarmar todo y ver qué tiene adentro, ¿no? Y el que se dio cuenta de esas curiosidades y del oído musical fue mi tío, quien un día, me acuerdo patente que yo estaba sentado en el patio, vaya a saber en qué estaba pensando, pero no estaba haciendo nada, estaba sentado como pensando, y viene con viste esos grabadores de periodista que existen desde hace muchos años, los grabadorcitos de periodista con cassette chiquito, y me dice, ¿te animás a cantar? Dice, ¿te animás Uh a -huh. cantar? Y yo le digo sí, y agarra y empieza a tocar una samba que se llama Mamá Vieja, y bueno, me enseña Mamá Vieja y yo la canté, y él la grabó. Ese cassette existe todavía, me acordé de paso, ya que estamos. La grabó. Y bueno, después me enseñó a tocar la guitarra,
Y después, bueno, yo seguí mi camino, ¿no? Investigando por otros lados, me empecé a juntar con otros músicos, como que seguía avanzando, digamos, en lo que era aprender a tocar la guitarra, aprender a tocar el bajo. Todavía no conocíamos la música electrónica ni el hip hop. Y estoy hablando de finales de los años 80. Bueno, en los años 90 empezamos a ver como un desarrollo tecnológico mayor y nos acercamos a instrumentos musicales gracias a músicos, compañeros de banda, e instrumentos musicales más avanzados con los que ya se podían hacer muchas otras cosas, que era no solamente tocar, sino componer una canción completa. Entonces, en ese juego de componer una canción completa, uno se encontraba, digamos, investigando cómo funcionaba el aparato y probando. Y bueno, gracias también a la buena voluntad de estos amigos que se arrimaban y que te decían, tomá, Dragón, porque yo no tenía un teclado, no tenía, era algo demasiado caro e inalcanzable para mí en ese momento. Me decían, tomá, tenelo, estudiá, aprendé, acá tenés la tabla de acordes, fíjate. Entonces yo agarraba y me internaba, digamos, a aprender a producir música con este tipo de aparatos. Tal es así que después me pude arrimar a las computadoras. Y bueno, con el paso del tiempo, este amor, esta curiosidad por la música, por el simplemente hecho de hacer música, nos dio la posibilidad de subirnos a escenarios, a mostrar lo que estábamos haciendo, que eran básicamente canciones de rap. En ese momento, el rap empezaba a llegar a mediados de los años 90 a través de canales de televisión, como Match Music, como MTV, en ese momento, y bueno, y a través de estos primeros canales, digamos, como empresas, ¿no?, de cable, las primeras empresas de cable que había en Mendoza, y nos empezamos a arrimar al hip hop sin saber qué era el hip hop. Quizás habíamos escuchado la palabra alguna vez, pero todavía no conocíamos qué era el hip hop. Simplemente sabíamos que existía el rap y nos gustaba porque nos reflejábamos en los raperos. O sea, se notaba, a pesar, digamos, del idioma, se notaba que eran tipos de barrio, que eran gente común. Y bueno, fue una barrera difícil de atravesar el hecho de hacer rap, porque todos los que nos conocían decían, eso no es música, y esa música es de los negros. ¿Y por qué te gusta tanto la música de los negros? Y, o sea, saltaban, digamos, todas estas cuestiones raciales y perjuicios. Y además extranjero. Claro, y además era norteamericano. Y Empezaste no, con la eso samba y terminaste con eso. ¿Cómo? Empezaste con la samba y terminaste con eso. ¿Qué cara puso tu tío? Claro, viste, y no, pero eso no es música, y porque las máquinas, digamos, como que las máquinas, lejos de facilitar las cosas, es como que los músicos en general le han tenido miedo, digamos, a la automatización, le han tenido miedo a las posibilidades que abre la tecnología. De hecho, hay un video muy conocido de Charly García, donde dice que la música de ahora como que no es música porque apretás un botón y la música empieza a sonar. Y eso es mentira. O sea, cada aparato que se utiliza para hacer música tiene millones de botones y millones de funciones internas que las tenés que conocer para que apretes un botón y la música salga. Por otra parte, Charly García fue uno de los primeros que sampleó en el rock nacional. Sampleó a James Brown. Entonces parece que él se olvidó, digamos, de que es uno de los precursores del sampling. Y que en su momento eso tampoco era considerado música. Claro, es algo que está mal, porque para muchos samplear es robar. Y lejos de que samplear es robar, samplear es tomar un elemento musical de otra canción, o de un diálogo, o de cualquier tipo de sonido, y transformarlo en una pieza de música, pero a veces ni siquiera respetando ese fragmento musical, sino transformándolo en un nuevo sonido. Es como reciclarlo, digamos. El sampling es esto. Alejandro, reciclar. Antes de meternos derecho en la música, volvamos al pibe. ¿De qué barrio sos? Sí, del barrio Grosso de Guaymallén. Bueno, al pibe del barrio Grosso. Una vez vos contabas que la primera vez que escuchaste a Michael Jackson, para vos fue como algo que te impactó, ¿no? Sí. Y sí, musicalmente era tremendo, y no solamente musicalmente, sino como bailarín, las canciones, o sea, todo, en toda su dimensión, digamos que era como, es y será un artista con unas dimensiones increíbles, no solamente desde lo artístico, sino también desde lo humano, porque el tipo plasmaba su impronta, su forma de pensar,
y el poder de la música, el poder de transformación social que tiene, lo plasmó en varias canciones. Y eso de transformación social, ¿cómo lo vivían o cómo lo veías vos y tus amigos en el barrio Grosso hace cuánto, 20 años? ¿Qué es lo que había que transformar? Hace como 25 años aproximadamente. Bueno, nosotros primero no entendíamos que nuestro modelo social, este pequeño rinconcito donde nosotros vivíamos, pibes de barrio, con pocos recursos, con grandes sueños, no sabíamos que existía, que se multiplicaba, que se replicaba a lo largo de todo el mundo. Entonces empezamos a descubrir que lo que nosotros éramos, lo que pensábamos, nuestra forma de vivir, nos conectaba. O sea, era el mismo relato de muchos otros pibes de otros barrios. Era la misma situación, eran las mismas expectativas, las mismas dificultades, los mismos sufrimientos. Entonces, cuando uno tiene presente todo lo que va viviendo, todo cómo se va desarrollando, ¿no? Cómo va luchando y las barreras que se van presentando, si uno tiene presente claramente eso, estás aprendiendo a hablar un lenguaje que te conecta con muchos otros pibes que viven las mismas situaciones. Y de la misma manera, al hablar ese mismo lenguaje, sabemos claramente, digamos, cómo brindarle las herramientas o cómo ayudar a vencer las dificultades que a nosotros también se nos presentaron y que de una u otra forma pudimos derribar. Por ejemplo, bueno, los prejuicios sociales, de ser pobres, de ser morochos, y con ser pobre me refiero, bueno, a las dificultades que tiene un adolescente para conseguir trabajo, básicamente, para acceder a un bienestar como el que tienen, digamos, los jóvenes de otros continentes, o sea, de tanto Estados Unidos como Europa. Y acá en Argentina creo que los pibes lo sufrían y lo siguen sufriendo a esto, ¿no? De tener expectativas que pasan mucho por lo material, lamentablemente gracias a la penetración cultural, digamos, y el mercado de consumo, ¿no? Que ha crecido así como en forma bestial, sin barreras, y de repente verse en una situación en la que no puedes acceder a cuestiones mínimas. Pero bueno, volviendo a la música, ¿no? Como protagonista, como elemento protagónico en todo esto, como elemento de lucha, digamos. Nosotros empezamos a escribir canciones, armamos nuestra banda, nos empezamos a subir a escenarios, pero al mismo tiempo empezamos a decirle a otros amigos, che, vengan, súbanse con nosotros. Y ya conseguíamos otro escenario y éramos cada vez más. Y si teníamos media hora, eran 3 minutos para cada uno. Y esa mentalidad se multiplicó. Porque otros pibes que también aprendieron a producir música y de a poco se hicieron con sus herramientas, también formaron sus comunidades musicales y del hip hop. A través de esos eventos también conectamos con otros pibes con realidades similares, pero desde el baile, que desde el baile hacían lo mismo, que generaban eventos, que enseñaban, y que de la misma forma se multiplicaban. Y así fue que en algún punto, no sé cuándo, descubrimos que existía la cultura hip hop, y que básicamente la cultura hip hop conectaba todas estas formas diversas de expresión bajo una sola consigna, que era simplemente compartir, estar unidos, respetarse, brindarnos oportunidades y, bueno, y transformar de a poco, ¿no?, la sociedad, que es lo que no nos dábamos cuenta que estábamos haciendo también. Yo agrego algo ahí, Alejandro. Sí. Hablamos de tu parte de niño, hablamos de vos como músico, tu maduración como músico y de otras cosas que has hecho a lo largo de la vida. Quizás lo que muchos no saben es que también has escrito textos académicos para la universidad. Escribimos un trabajo en común, ¿te acordás? Que tiene que ver con esto, con el hip hop. Y el título que surgió de algo que vos dijiste fue que el hip hop y las culturas urbanas, y ya volvemos sobre eso, le daban la voz a los que no tienen voz. ¿Por qué? ¿O cómo es que le dan la voz a los que no tienen voz? Así es, porque el hip hop, a través de sus elementos más básicos, que son el rap, la danza, el graffiti, y bueno, el DJing desde la producción musical y demás, son herramientas de expresión. O sea, tener voz no es simplemente decir lo que uno piensa, sino llevar a la realidad, digamos, lo máximo que puedes dar. Yo creo que el arte es algo que lo vas desarrollando de a poco, y en el hip hop hay como un camino que te lleva hacia la autosuperación. Hay un camino que te lleva a ser cada vez mejor,
Y yo creo que no es poca cosa ver a un rapero haciendo freestyle a los niveles en que hoy lo vemos, no es poca cosa ver a un b-boy prácticamente volando, o las cosas que hacen grafiteros como Marco 93, o la transformación que han ocasionado en la música los grandes DJs precursores, digamos, de la estética musical del hip hop. Entonces, creo que podemos hablar de mucho más de que el hip hop nos da voz, el hip hop nos da poder, el hip hop nos empodera como personas. Y básicamente porque desde la mayoría de las expresiones no necesitamos salir a comprar nada. O sea, podemos hacerlo solamente con el cuerpo, rapear. Bueno, pintar hace falta unos aerosoles, pero tampoco es algo tan difícil de conseguir, ¿no? Y bueno, bailar también requiere disciplina, o sea, lo que atraviesa todo esto es la disciplina. Uno conoce la disciplina y sin querer, con el hip hop aprendemos a aprender. Y ahí se plantea una cuestión que pone en discusión cómo funciona la educación. O sea, la gran pregunta, ¿educación para adoctrinar o educación para enseñar a aprender? Creo que todos hemos vivido en la educación como la conocemos, ¿no? En lo institucional, a esos espíritus, a esas personas que se arrimaron a nosotros y descubrieron algún talento que teníamos y nos dijeron, qué bien lo que haces, qué bueno que está, tenés que apostar a eso porque vos sos muy bueno en eso. Y a nosotros nos enseñaron a creer en los profesores, en lo que nos dicen nuestros maestros. Y el maestro, la maestra, los docentes en general son como madres, como padres, ¿no? Cuando hay afinidad y tienen un poder muy grande de transformación. Entonces, en resumidas cuentas, cuando salís del colegio o una carrera, lo que sea, decime si no recordás más esos momentos, esas cosas, que todo lo demás que aprendiste prácticamente por obligación. O si no te cambió la vida más eso. Y Claro. creemos que el hip hop tiene eso, ¿viste? En el hip hop es como que está lleno de ángeles de la guarda que se te acercan y lo que no sepas te van a decir cómo se hace, sin tapujos, y que te van a acompañar y de repente vamos a estar todos compartiendo la misma energía y una energía que nos viene transformando a nivel mundial, que ha creado una nación que ha destruido muchas barreras, principalmente raciales, geográficas, económicas, políticas, religiosas. El hip hop lo ha conquistado todo. Entonces, bueno, básicamente ya no solamente hablamos de que el hip hop nos empodera, sino que también nos une y nos transforma. Entonces, Y te pregunto algo más, Alejandro, sobre eso que estás diciendo. Todavía sos Alejandro, enseguida sos Dragón. Pero por ahora es la parte más humana del pibe que se fue formando. A propósito de que algo me pasó hace unos días, que hablaba con dos jóvenes que les gusta el arte, están conectados ahí, Nils, Merce, que el planteo era esto: el que tiene el talento para decir cosas o para expresarse, ¿tiene también una responsabilidad mayor al usar ese poder que vos decís? ¿Y vos lo vivís como una responsabilidad, ese poder? El poder de la sí, palabra, el poder de la expresión. sí. Sí, yo creo que cuando uno se compromete con lo que hace como actividad, y vuelvo al concepto de disciplina, creo que la responsabilidad la vas desarrollando, porque si sos comprometido con tu actividad, en este caso dentro de la cultura hip hop, no vas a querer que los pibes y pibas que lo practican incurran, digamos, en las malas prácticas, porque también conocemos las malas prácticas, también conocemos el lado negativo, digamos, no solo de las malas prácticas, sino de personas que por ahí distorsionan la práctica cultural y la llevan a otras cuestiones que no tienen nada que ver. Me distraje leyendo ese texto que dice ahí. Sí, 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 sí. Bien, y bueno, básicamente eso, me fui por las ramas, me desconecté de lo que No, te fuiste, pero estabas el punto. Bueno, ahora empezamos a hablar de Dragón como artista y Dragón como compositor. Hoy estás incursionando en un espacio nuevo, ¿o no? O que para vos no es nuevo, que llevas mucho tiempo como beatmaker
construyendo beats y haciéndolo. ¿En qué instancia estás? ¿En qué espacio de competencia estás? ¿En qué nivel de reconocimiento estás? Y toda esta gente que te escribe cosas ahí afectuosas, ¿tienen razón o solo un poquito? Bueno, básicamente, o sea, retomamos brevemente esta cuestión que vos me decías por ahí de la responsabilidad, ¿no? Que uno tiene. Eh, Además, o sea, antes de llegar a la instancia del beatmaking, yo me dedico a grabar y a producir. Entonces, en la práctica, cuando hago esto, converso mucho con la gente, converso con los pibes, trato de aportarles mis conocimientos, mis experiencias y de ayudarlos, digamos, como coachearlos para que lo que vienen a hacer lo hagan bien y se vayan contentos. Entonces, bueno, eso genera buenas relaciones también, o sea, yo soy comprometido, ni siquiera pienso si soy responsable o no soy responsable, simplemente lo hago con mucho amor por esto, porque es lo que yo soy, y bueno, me gusta que la gente esté contenta, ¿no? Que se lleven la mejor impresión y bueno, y seguir generando toda esta sinergia eh, que hay en la movida del hip hop. Bueno, y en el beatmaking, yo desde que empecé soy beatmaker, lo que pasa es que no sabía que era un beatmaker en esas épocas, no sabíamos qué eran los beatmakers. Nosotros hacíamos bases porque queríamos rapear y las hacíamos con lo que tuviéramos, con una guitarra, después aparecieron unas cajas de ritmo, lo hacíamos con eso y con una guitarra porque la caja de ritmo era una batería nada más. Entonces esa búsqueda, viste, del sonido cada vez más perfecto nos llevaba a averiguar, a revolver cielo y tierra, a sacarle el jugo a lo que encontráramos por el camino. Y bueno, gracias a la evolución de la tecnología que va atada a toda esta evolución musical, es muy interesante la historia de la música electrónica en general, porque te muestra cómo es como una antorcha que la agarró un tipo y la llevó y la puso en la mano de otro y así hasta llegar hasta donde estamos nosotros. O sea, hoy gracias a todas las facilidades de la tecnología, no hace falta tener 20 años como beatmaker para poder ser un buen beatmaker. La tecnología facilita un poco las cosas para que los jóvenes que pueden hacerlo con su computadora, con un sistema que se llama FL, puedan hacer bases, grabar, producir y todo. Tal es así que somos tantos los beatmakers ahora que nos encontramos con BDM, Batalla de Maestros, que es una marca que se viene desarrollando, no me gusta por ahí mucho decir una marca, es una organización que se viene desarrollando desde el año 2012 aproximadamente, quizá un poco antes, disculpa si me equivoco en eso, y BDM lo que nos gustó, o sea, la conocemos de hace tiempo, porque ellos están con el tema de las batallas de freestyle en principio. Llegan a la Argentina, yo la conocí gracias a un compañero de la cooperativa del hip hop, que es el Cartu, vos lo conocés también creo. Bueno, el Cartu llega como el representante de BDM a Mendoza, y bueno, todos lo apoyamos para que se puedan hacer las competencias y demás. Acá en la provincia conocimos que era BDM, que básicamente, digamos, en lo que nos encontramos con BDM, en que tiene una esencia muy hip hop, tiene esta esencia de poner en las manos de otros lo que es para que lo puedan replicar. O sea, ellos en sus barrios, en sus poblaciones, porque son gente humilde la que generó esto, lo hicieron pensando en enseñarle a otros que también pueden hacerlo, que no tienen que esperar de las marcas internacionales o de las grandes competencias para generar algo grande. Y generaron algo grande porque la gente lo adoptó y se multiplicó por miles y ahora está en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en España, en Japón. Y bueno, están en todos los países hay algo de BDM. Y bueno, con la evolución del beatmaking surge esto de la competencia de beatmaker que se llama BDM Beats. BDM Beats hace varios años que existe, la vimos varias veces en YouTube, hemos visto bueno, a grandes beatmakers compitiendo en vivo en un escenario con sus máquinas de ritmo, mostrando sus habilidades. Y bueno, este año llegué a tiempo porque años anteriores había querido inscribirme, pero no había llegado a tiempo, digamos, para poder presentar mis beats y que el jurado evaluara, digamos, si clasificaba o no. Llegué tarde, así que todavía recuerdo que mandé un mensaje preguntando si podía participar y me dijeron ya está cerrado. Entonces yo dije, bueno, voy a esperar hasta el año que viene. Y así fue, este año estuve totalmente atento y cuando llegó el momento presenté mis beats. Presenté mis beats
Bueno, primero fue una ronda de presentación que se llama la prueba de cobardía, donde todos los beatmakers presentan una producción con la que se sientan cómodos. O sea, simplemente uno en forma libre produce una canción y la presentaba para la prueba de cobardía, como demostrando, digamos, que no nos arrugamos a enfrentar lo que viene después. Lo que no nos imaginábamos es que el nivel de exigencia aumentaba cada vez más. Y no solamente eso, sino que el nivel de producción que hay en Argentina es monstruoso. Y no lo digo por mí, lo digo por todos los argentinos que están en BDM Beats, que con edades de, no sé, de hasta 30 años como mucho, o sea, pibes de 20 años y quizá un poco menos, hasta 30 años o un poco más, en el caso de algunos países. Yo soy uno de, no sé si soy el más antiguo, me parece que sí, pero bueno, con un gran nivel. Y de repente en el grupo de BDM Beats, a medida que va, o sea, no hay un sentimiento de pelea, de competencia, digamos, o sea, no estamos todos callados esperando el momento de competir, sino que se armó como una comunidad, nos empezamos a conocer, nos empezamos a hacer amigos y nos ayudamos. De repente alguien dice, mirá, tengo un problema con los graves en mi mezcla, ¿cómo lo puedo solucionar? Y ya salen todos a decirle cómo lo puede solucionar, qué herramientas tiene que utilizar, qué tiene que leer, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Entonces todos empezamos a compartir conocimiento y creo que no hay nada más hip hop que esto. Y de hecho nos hemos demostrado que podemos confiar en nosotros de un montón de formas. Entonces se empezó a construir una comunidad de beatmakers. ¿Y ahora en qué instancia estás en esa competencia? Bueno, ahora estoy en la semifinal. Ahora viene la semifinal. Semifinal Argentina sería. Sí, sí. BDM Beats tiene varias modalidades de competencia. Una es la nacional, que se está desarrollando en varios países simultáneamente, y otra es la internacional. En la internacional se compite por duplas. De hecho, dos compañeros argentinos, que son Elo y Nyquist, están en la final. Acaban de clasificar para la final de la internacional. O sea que si Dios quiere y todo les sale bien a ellos, vamos a tener dos campeones mundiales argentinos en BDM Beats. Y bueno, y nosotros estamos peleando todavía la ronda nacional, y bueno, ya estoy en semifinales, y el beatmaker... ¿Y cómo venimos para tener un campeón mendocino? Y es difícil, es duro, es durísima la competencia. Yo los invito a escuchar los beats en la página de YouTube, en el canal de YouTube de BDM TV. Ahí van a encontrar todos los videos con los beats. Bueno, me toca en esta ronda de semifinal con Heisen. Que Heisen es un pibe que suena, tenés que escucharlo, y es monstruoso como suena. O sea, sus mezclas suenan profundas, suena terrible. Entonces, es un arduo trabajo. O sea, no está fácil para nadie. No está fácil para nadie. Así que bueno, seguramente tanto Heisen como yo nos estamos matando para dar lo más que podemos, ¿no? Cada uno para llegar y impresionar al jurado. A ver quién impresiona más al jurado, básicamente, porque... como ahí Heisen mismos, te acaba de mandar un saludo. Sí, ahí lo veo. Te mando un abrazo, Heisen. Bueno, como te decía, la idea es, el jurado evalúa, digamos, la originalidad de la producción, evalúa la mezcla, evalúa el mastering, que son distintos procesos. Y en base a eso puntúan. Y bueno, el que tiene la mejor puntuación es el que pasa a la siguiente ronda. Pero como ellos mismos dicen, esto es subjetivo, porque es una batalla musical, y nuestra música, al nivel que se produce en Argentina, al nivel que producen los beatmakers argentinos, es muy compleja. O sea, si vos escuchás vas a ver que el nivel de producción es complejísimo. Lo que sí se nota son distintos enfoques. Por ejemplo, hay beatmakers de música electrónica, hay beatmakers de hip hop, y dentro de la música electrónica o del hip hop de distintos géneros, ¿no? Como puede ser el trap, como puede ser el boom bap. Entonces, es como que la mirada con la que se evalúa tiene que ser como bastante amplia, digamos, en términos técnicos principalmente, y segundo, bueno, estéticos. Así que la semifinal se define ahora esta semana que viene, porque el día 5 presentamos los beats y ya durante la semana se define, digamos, quién pasa a la final. Y bueno,
y si pasamos a la final, el que pase a la final va a sufrir un mes más, calculo. Realmente sufrimos, se sufre un montón. Estamos en contacto con los chicos y todos dicen lo mismo: estoy estresado, anoche no dormí, mis mezclas no suenan bien, no estoy conforme con lo que mandé, no sé, todo, o sea, compartimos las mismas cosas. Es un nivel, digamos, de obsesión altísimo, es muy fuerte la competencia. Pero lo bueno es que nos hemos elevado a su nivel de producción. Eso es lo lindo que tiene BDM Beats, que quizás sin BDM Beats muchos de nosotros todavía seguiríamos siendo bastante mediocres, o sea, como que si no encontrás por dónde proyectarte, todo queda librado a tus creencias, al azar, ¿no? Queda librado, y esto nos ha hecho darnos cuenta de que existe el beatmaking profesional, y los resultados del estudio de la competencia para ser mejor en BDM Beats, yo los estoy viendo plasmados en otra cosa, en mi nivel como productor y demás. Alejandro, vuelvo un paso más atrás. Cuando empezamos a promocionar esta entrevista abierta pues, escribimos algo así como que el hip hop puede salvar vidas porque ayuda a prevenir y ayuda en la inclusión. ¿Vos lo pensás así y de qué manera? Sí, yo lo pienso así, básicamente las artes porque... urbanas, las culturas urbanas pusimos, no el hip hop. Ah, bien, bien. Sí, las culturas urbanas entendidas, digamos, como que históricamente se generaron en las ciudades de algunos países, en un contexto principalmente multicultural, como fue, bueno, en Nueva York a finales de los años 70, cuando surge la movida del hip hop, donde habían tanto negros como latinos que convivían. Y fue una época musicalmente muy rica, donde también se daba como una especie de competencia de música en las calles, donde no solamente fue el hip hop lo que surgió, surge también la salsa, el soul, el rock también sufre una transformación muy fuerte, y básicamente lo que todos los distintos músicos comparten es esto de que todos querían, o sea, todos tenían algo original, entonces todos querían ser originales, y todos buscaban, digamos, como conformar estéticas cada vez más fuertes en lo que hacían. Me desvié un poco del tema a propósito, pero ahora vuelvo, digamos, a esta cuestión de por qué salva vidas y de por qué transforma. Básicamente el arte sirve para escapar de la violencia, porque todos de una forma u otra, no solamente los excluidos, o sea, todos sufrimos distintas cuestiones, ¿no? En el día a día. Y escapar de la violencia, buscar la felicidad como la buscamos todos los seres humanos, poder transformar la sociedad con lo que tenemos adentro, es básicamente producto de otros impulsos, o sea, que no tienen que ver, digamos, con las herramientas que se nos puedan brindar para obtener el bienestar y demás. La violencia nos atraviesa a todos, y nos atraviesa de muchas formas. Existen lógicas de la violencia, algunas las conocemos, otras son más complejas, y me refiero con que existen lógicas de la violencia porque, por ejemplo, hay chicos que viven en barrios muy humildes, que han crecido no solamente con carencias, sino sufriendo violencia física de distintas formas, sufriendo necesidades de forma violenta, necesidades muy básicas, de techo, de comida, y bueno, eso lo hemos visto siempre, siempre, y todavía sigue existiendo. Entonces, una herramienta, algo, un instrumento que te diga: vos podés salir de esto, vos podés ser mejor, vos podés sentirte bien, vos tenés talento, vos servís, vos le servís a la sociedad, vos podés cumplir tus sueños. Y nosotros nos encontramos con todas esas respuestas en la cultura hip hop. La cultura hip hop nos dijo todo eso: vos podés ser mejor, vos podés salir, vos te podés multiplicar, vos podés ser el héroe de tus amigos, vos podés ser el héroe de tu comunidad, vos podés hacer algo bueno de lo que todos se acuerden, vos podés generarle oportunidades a otros. Entonces, estoy seguro de que todos, o sea, ese vos somos todos los que practicamos el hip hop podemos hacer eso. Y si pensamos en música, concentrando un poco más, digamos, las energías, la música lo atraviesa todo, la música está en todas partes. En todas partes donde te imagines hay música, y no solamente en forma de canciones.
La gente homenajea con música, festeja con música, regala música, y hay música de todos los estilos, para todos los estados de ánimo. Entonces, los músicos podemos estar presentes de miles de formas, generando, digamos, transformaciones. Y lo mismo los bailarines, lo mismo todo, digamos, el que pertenece a la cultura hip hop. Entonces, es un movimiento muy poderoso, es una respuesta transformadora a la exclusión, a la violencia, al individualismo, a la competencia, que nos plantea el capitalismo, básicamente. O sea, contra esto de vos tenés que salvarte solo, tenés que ser hábil, tenés que llegar a los 40 años y estar asegurado tu bienestar económico y demás. Hoy por hoy en Argentina, ¿cuántos jóvenes tienen el bienestar asegurado a los 30 años, a los 40? ¿Cuántos jóvenes tienen casa? ¿Cuántos jóvenes se sienten seguros con el trabajo que tienen? ¿Cuántos sienten que su vida está solucionada? Yo creo que cada vez son menos. Y la realidad es durísima, es durísima. Entonces hoy el arte, la cultura hip hop, todas las formas adquieren un valor muy especial. Y es tan grande la transformación que no solamente la gente se está dando cuenta y se está enfocando, sino que el mercado también está abriendo oportunidades. Gracias a las mejoras tecnológicas y a la comunicación a través de las redes, estas actividades se empiezan a transformar en trabajos. Instagram está lleno de ilustradores, está lleno de músicos que venden sus beats, está lleno de sesionistas, está lleno de gente que fabrica sonidos para que otros productores los usen en sus producciones, gente que graba jingles. Bueno, hay miles de formas, ¿no? Tengo un amigo, por ejemplo, que hace canciones para que las personas les regalen a sus familiares. Por ejemplo, el otro día un hombre en Alemania salía del hospital y sus parientes le quisieron regalar una canción. Y un amigo que está en Buenos Aires, no sé cómo, hizo el contacto y de repente él produjo la canción. Todos le mandaban las voces, hizo la mezcla, todo, y de repente eso, y lo está haciendo, y encontró, digamos, como una beta en el mercado y eso como un producto. Entonces, es como que ahora, más que antes, que hay más movimiento de música, que se genera más plata, hay grandes empresas, por supuesto, que son las que generan, digamos, los millones, pero básicamente se puede hacer algo que le genere trabajo a muchos jóvenes a través de la música. Entonces yo a los que están escuchando, lo que les digo es eso, es que sí se puede, que hay que ser profesional en lo que uno hace, hay que tener códigos, hay que compartir, no hay que tener miedo de compartir, hay que enseñar todo lo que uno sabe, porque todo lo que uno sabe y lo enseña vuelve. Y bueno, y eso básicamente. Me gustaría darle un cierre más bonito, pero creo que se entiende la idea. No, pero muy bueno. Alejandro, se nos va a ir acabando el tiempo porque después nos corta caprichosamente Instagram. Bien. En ese sueño, primero hay algo que no hemos comentado, quizás seas el único rapero mendocino o hip hopero, al menos del país, que estuvo a punto de llegar o que fue candidato a ser diputado, lo cual hubiera sido muy divertido y le hubiera hecho bastante bien le hubiera puesto más onda a la legislatura. Más allá de eso, lo hiciste seguramente porque querías y soñabas con cambiar muchas de estas cosas que vos estás diciendo, y ese fue tu mensaje. Yo te digo como para terminar, o te pregunto como para terminar, ¿qué es lo que qué faltó preguntarte? Y si no, ¿qué más te gustaría decir que no pudiste decir? Bueno, la verdad que no se me ocurre en este momento qué otras preguntas. Simplemente, bueno, volver otra vez, porque justamente se conectó Andrómeda, y me gustaría volver a esta cuestión de si somos o no somos culturas urbanas. En Argentina, lo que para otros países es cultura urbana, para nosotros es cultura suburbana. O sea, si fuera por los lugares donde se origina alrededor de las ciudades, se origina en los barrios, y sobre todo en los barrios más humildes.
Entonces, si lo enfocáramos desde ese lado, sería culturas suburbanas. Y bueno, básicamente lo que nos abraza a todos por igual es la cultura hip hop. Que lo que sí me gustaría decir es que es importante en este tiempo que conozcamos un poco más la cultura hip hop como movimiento social y que adoptemos en base a las distintas realidades posiciones políticas que sirvan para luchar y para favorecer, no solamente a nosotros, sino a las generaciones que vienen. Entonces tenemos que pensar en el movimiento hip hop como un movimiento social, sabernos parte de eso, que no lo hacemos solamente porque queremos ser conocidos y tener 1 millón de likes en YouTube. Los likes no sirven para mierda. O sea, eso es una cuestión para lograr aceptación social. Lo lindo es luchar, es caerse y volver a levantarse, y que siempre haya alguien que te diga qué bueno lo que estás haciendo, y que vos sepas que quieres hacer lo mismo porque vos te transformás en un ejemplo para los demás. Entonces, me parece que eso es lo importante de seguir sosteniendo en la cultura, rescatar esos valores de comunidad y bueno, no decaer. A mi edad he sufrido unos cuantos golpes y ni siquiera he hablado del tema, ¿viste? Es como que no he querido tocar esas cosas ásperas, pero una de las cosas de las que me siento orgulloso y que siento que he logrado es esto de no tener miedo y seguir adelante y sostener mis convicciones. Yo tampoco tengo la vida asegurada, y como muchos otros en este país, también estoy sufriendo un montón de cosas, pero también la peleo todos los días y la música me da esperanza. Y más esperanza me da ver que hay gente en la que se puede confiar, ver que hay gente que comparte, o sea, que tiene amor por los demás, que se compromete. Eso me parece que es lo más importante, que haya esperanza. Si hay esperanza, todo lo demás lo podemos conseguir, re fácil. Y vuelvo a la cooperativa del hip hop, donde con 4 o 5 personas hicimos grandes cambios, grandes transformaciones. Conquistamos espacios que de otra forma solos no lo hubiéramos podido hacer. O sea, que te abran las puertas a la universidad, a los gobiernos, poder decir lo que uno piensa delante de un micrófono, o poder escribir una nota, o un artículo académico, como vos mencionabas hace rato, eso está buenísimo. Y lo podemos hacer si sostenemos nuestras convicciones y seguimos trabajando todos en equipo. Si pudiéramos unirnos todos, transformaríamos el mundo en una semana. Buenísimo final, Alejandro. Y Dragón. Bueno, ha sido un gusto escucharte y te agradezco la honestidad y la sabiduría con la que hablas. Pronto hagamos otra más y profundizamos sobre esto, si te parece. Bueno, te agradezco muchísimo este espacio y te agradezco mucho porque quiero que la gente sepa que vos para mí sos una persona que me ha enseñado mucho, que me mostraste un mundo que yo no conocía. Y esto está bueno, eso es hip hop también, es re hip hop. Entonces, aguante Martina Piolaza. Y sigamos. Gracias, gracias maestro. Bueno, y mucha suerte. Gracias, saludos a toda la gente que se unió. Y bueno, nos vemos pronto. Que anden muy bien. Gracias, Ale. Por nada. Chao. Chao, hasta luego.